Amigos, amigas, rockeros, rockeras, vamos a entrar hoy en el capítulo número 9. Y tal como les había dicho en el 8, en esa etapa convulsa que ya les expliqué, en parte, no en su total, sino en parte, la cantidad de cosas que se me unieron en ese momento, en esos años, pues tengo que empezar por rectificar un apellido o un nombre, sí, porque cuando me eligieron presidente del sindicato del metal, yo nombraba señor Robaina, y lo dije 3 veces, señor Robaina, y no, el nombre es Purriños, el joyero Purriños, era mi ayudante, sí, el vicepresidente. Mi ayudante era el señor Purriño, no Robaina. Exactamente, Purriño, que tiene la joyería, no sé si ahora son descendientes de él o tal, enfrente del Parlamento de Canarias. Luego, como ya les expliqué, en ese tintero siempre quedan cosas, porque yo les hablé ahora ya de la entrada dentro del colectivo Fresina Tantur con la mezcla del pop y todo lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Pues bien, tengo que decir que, por ejemplo, cuando ya no estaba en Moviplay trabajando, vino a Tenerife Margarita Celada. Yo estaba en la playa Las Teresitas. Tenía en aquella época todavía el Forescore, no tenía el Fiat 125, sino el Forescore. Pues fui allí a bañarme. La playa todavía era de arena negra y piedra, no había todavía la arena dorada. Y Margarita Celada me propuso ser paparazzi. Sí, me propuso ser paparazzi, es decir, una persona que informara, me imagino que una revista o a no sé qué, porque de entrada le dije que yo a eso no me iba a dedicar. Y me apenaba porque Margarita conmigo se portó muy bien siempre, ¿no? Era una chica estupenda, ¿no? Pero eso era un tema de trabajo que a mí ni me iba ni me venía. Es algo que además es que no entra en mí el estar hablando de las cosas que puedan hacer los artistas, algo que paso de la aristocracia y de la... A mí ese politiqueo no me va en absoluto, y entonces bueno, pues le dije a Margarita Celada que no. Eso fue otra de las cosas que se me quedó en el tintero. Otra de las cosas que ya me apareció es la foto esta, donde se puede ver a José Carlos con su hija Marta, pequeña, y a Falo, ¿sí? Porque Falo, digamos que es parte principal de las presentaciones del Rock and Feel y de sus actuaciones con Beatriz, ¿sí? Parte principal del Rock and Feel 77, ¿sí? Y que ya provenía de todo aquello que se había movido desde Fire Explosion, Naranja, ¿sí? Hasta llegar a Swing, que en Swing ya no estuvo, pero hasta ahí sí estuvo colaborando y haciendo cosas. Y José Carlos, ¿qué quieren que les diga? Pues lo que no les conté cuando les dije que habíamos actuado 2 veces con el grupo Crash, ¿sí? Y fue exactamente el bajista del grupo Crash, el bajista, que después de haber actuado en el Sausal con ellos, en el Sausal, no en el de la Plaza de Toros, sino en el Sausal, le hizo una entrevista al periódico El Día. No recuerdo qué entrevistador fue. Le hizo una entrevista y bueno, tengo el proyecto, si puedo y tengo tiempo, pues iré a la hemeroteca del TEA
para conseguir todas esas cosas que tengo ahí colgadas, que publiqué en el periódico El Día, y que muchas de ellas pues ni las recuerdo ya. Algunas no las recuerdo, pero esta en concreto sí. Cuando dijo el bajista de Crash, con un apellido de estos polacos medio raro, ¿no? Son Chosky, que el mejor batería que había visto en Europa era José Carlos Rodríguez del grupo Swing, ¿sí? Este señor, José Carlos, mi amigo, este de aquí, este, a ver, con el dedo, este, con la camisa blanca, con la chaqueta blanca, ¿sí? El padre de Marta, ¿sí? Dijo que era el mejor batería que había escuchado en toda Europa. Y está en el periódico El Día, claro. Se puede leer perfectamente en el periódico El Día porque ahí está publicado. Y desde entonces, cuando se dijo aquello, yo empecé a llamarlo Mr. Metrónomo. ¿Sí? Porque una de las cosas principales de un batería es llevar la medida. Sí, porque resulta que cuando fueron personas que no voy a nombrar aquí ahora en este momento, ni voy a decir nada de ese tema, es que de Movie Play, pues me dijeron, no, es que hay gente que viene aquí a tocar, le ponemos el metrónomo y no lo agarran, se van de ritmo. Y en eso, José Carlos es una persona que siempre va a ritmo, va a compás. No se va, siempre está a compás. ¿Sí? Y ese es el gran valor de José Carlos Rodríguez, del que yo he tenido la satisfacción de poder trabajar con él. ¿Sí? Y eso era otra de las cosas que se habían quedado en el tintero, antes de entrar en lo que yo había dicho en el anterior programa número 8. ¿Sí? Y bueno, pues la cuestión es que yo me decido, ya conté que me inventé la canción El Cocodrilo, una canción que no va en mi onda en absoluto, pero que yo me la inventé. Y con estas chicas, pues, empecé a ensayar con Raquel y Cristina. Le puse el nombre de Scrabble. Ensayábamos en su casa, ahí en el comedor. Había un loro que había entrado dentro de la casa y el loro se sabía la canción como ella. Igual. Ensayaba con 3 en vez de con ellas 2 solas. Él también ensayaba con el loro. Se sabía la canción de carretilla. Bueno, pues la cuestión es que yo me planteé y me dije, bueno, aunque tú sigas haciendo, Paco, el pop, y esto que te ha pedido tu hermano que hagas, pues bueno, pues yo a eso no le puse ningún nombre, solamente el de las 2 chicas, dúo Scrabble. Y a partir de ahí, de ese momento, que yo trabajaba con José Izquierdo, Antonio Bello, Peña, Fafi, Rafael García Fafi, uno de los músicos más grandes que ha parido esta tierra. No sé, trabajaba de una manera espectacular. Y claro, entra Beatriz, porque la vi actuar en el Teatro Guimerá, de prueba con el grupo que quería montar Clemente Tribaldos de Acuarela. Me gustó, hablé con su familia, encajó dentro de eso con el permiso de sus padres. A través de eso, en la plaza de Duji, empecé allí, bueno, me hice allí conocido, en la plaza de Duji, y venían a mí y me decían, pues a mí me gustaría cantar, a mí me gustaría estar. Y así, pues empecé a coleccionar una cantidad de gente que iba probando. A ver,
Sí, iba probando a ver. Y así empezó a surgir, digamos, los primeros contactos. Y como tenía a Javier Parada y a Paqui Armas, pues yo lo hablé con ellos. Ellos aceptaron. Empezó Javier Parada por darle clases a Beatriz para que entonara de la forma más correcta posible, ¿no? Y una hermana de Beatriz tenía un pub, que no me acuerdo el nombre. Sí recuerdo que tenía un coche como un Volkswagen allí, medio partido dentro del pub. Y allí, pues con ella, venía una hermana de Beatriz, que creo que se llama Eli, con un chico que empezaron los dos a bailar detrás de Beatriz. Sí, empezaron a bailar detrás de Beatriz porque lo que estábamos haciendo era música disco. Sí, se puso de moda la música disco. Y empezamos con ese tema, con la música disco. Y Beatriz era una chica que se aprendía las cosas rápidamente, ¿no? No tenías que trabajar demasiado con ella. Se aprendía las cosas rápidamente, ¿no? Y Javier Paradas, que eso es un máquina, pues empezó a producir. Hizo la canción Me Quiere Devorar, que es la principal de ese primer trabajo discográfico que hicimos con Beatriz. Y luego, pues, Paqui Armas empezó a traer música, y yo le ponía las letras. Y también se las puse en temas de Javier Parada. Y luego yo me monté también mis temas. ¿Sí? Uno creo que se llamaba Control Robotizado o algo así, que estaba ya de moda. La robótica empezaba. Y así empezamos a trabajar. Pero claro, yo veía una cosa que era fundamental, y es que la cuestión infantil estaba, digamos, desperdigada. Por un lado estaba Cariloli con el grupo Arcoíris, por otro lado estaba el grupo Acuarela, que Clemente Tribaldo después, no sé lo que pasó, pero eso se dividió, o no sé lo que pasó, que quedaron dos chicas, y era el dúo Chicks. Laura y Cristina, creo que es así los nombres, ¿no? Y un señor del Puerto de la Cruz asumió el llevarlas, ¿no? Pero todo eso, todo lo que se movía a nivel infantil, hablé con Pepe González, él me dijo que él estaba dispuesto a presentarlo, el evento si se hacía. Yo me fui a Juguetería Arbelo, hablé con el señor Arbelo, le dije cuál era la idea. Era una persona bastante seria, un tanto seca, ¿no? Pero bueno, pero muy afable, ¿no? Era agradable hablar con él. Y me aceptó el proyecto. Y entonces yo uní a toda la gente que hacía música infantil aquí en Tenerife, e hice un espectáculo que se llamaba Todos Juntos. Y los músicos eran Javier Paradas, Paqui Armas y Raúl Paradas, que en paz descanse. Bien. Y del Puerto de la Cruz conseguí con Carmelo Castilla, fallecido desgraciadamente, el ballet Paquelos. Y yo, con esas cosas que ya venía del Rock and Feel 77, del Rock Canario for You, de todas las cosas que me venían a la cabeza, sí, pues yo cogí y me monté en Santa Cruz una cabalgata tipo carnaval. Sí. Salimos ya estaba hecha el Parque La Granja, salimos desde el Parque La Granja con los coches, los muñecos, la gente que actuaba, y delante el ballet Paquelos bailando. E hicimos el mismo trayecto que se hacía en esa época en el carnaval.
toda la Rambla, esa parte de la Rambla hasta el Cine Víctor, bajada por Rambla Pulido, Plaza de Weiler, Méndez Núñez, calle El Pilar, bajar por calle Villa Barbás, entrar en la calle La Marina hasta la Plaza La Candelaria. Y ahí finalizábamos el trayecto. Todo eso anunciando el festival todos juntos. Todos juntos porque había logrado que toda la gente que se dedicaba a la música infantil se uniera. Bien. Así era la cosa. ¿Cómo funcionaba? Y claro, ¿qué ocurría? Que nosotros, pues ya en ese momento, habíamos entrado en Estudios Manzana y aparte de haber grabado con Scrabble, el dúo Scrabble, que entró dentro de la cinta donde estaba Pepe Benavente con el grupo Los Dinámicos, la orquesta Los Dinámicos, y nosotros grabamos El Cocodrilo, que es mi primera canción, que ya digo que no tiene nada que ver con el rock, y una canción de Cecilio del Castillo que se llama El Colibrí. Y esas dos canciones son las que cantó el dúo Scrabble. Pero luego grabamos con Beatriz, ¿sí? Grabamos con Beatriz la música disco, que era la que estaba de moda dentro de la música rock, en todo ese movimiento. Pues entró eso. Y grabamos El Me Quiere Devorar, que era el título de la cinta. Y yo, que siempre, ya saben que siempre me gusta hacer las cosas que tengan presencia, pues me fui a hablar con un, creo, familiar mío, el de Autorepuestos Dorta, que tenía pues un chalet por ahí, por la zona de las Chumberas, por ahí arriba tenía un chalet en la zona antes, no sé si daba con Geneto o qué. La cuestión es que tenía un salón lleno de coches antiguos, entre ellos un Rolls Royce. Y yo dije, si me deja el Rolls Royce, le saco a Beatriz la foto en el Rolls Royce. Y o familiar mío, o no sé, porque nunca llegamos a concretar, este señor Dorta me cede el Rolls Royce. Y yo elijo la casa de Venezuela, la parte exterior de la casa de Venezuela, y allí le tiramos la foto a Beatriz, que es la foto que está en la portada de la cinta, primera cinta que se grabó con Beatriz. Y empezó a sonar el Me Quiere Devorar, y me quiere devorar, y me quiere devorar, y me quiere devorar. Salgo a bailar con las amigas, hay un ritmo demencial. Siento unos ojos que me miran, no me dejan de observar. Sé que es él, aquel de chaqueta blanca, y no está nada mal, pero sé que hay fuego en su mirada, no me puedo negar, él me quiere devorar. ¿Sí? Así es más o menos la letra. Pues esa canción empezó a pegar, a pegar, a pegar. Mis movidas dentro de lo que eran los medios de comunicación con ellas las saco en Televisión Española. Aquello fue un éxito tremendo. Tanto que la señora Blanca, no me acuerdo el apellido, si era Fernández o qué, que había traído a Tenerife a Miguel Bosé y a Mía Chi la había patrocinado, pues me llama y me dice: Paco, mira que quiero montar con Luz Casal en la Plaza de Toros y quiero contar con esta chica que está triunfando aquí en Tenerife, con Beatriz. Bien, ¿de acuerdo? Nos reunimos, creo que fue en el Topolino. Nos sentamos, allí fui yo con los músicos, con José Izquierdo, con Antonio Bello, con un chico que era madrileño, creo que era José Luis o algo así se llama. Y fuimos allí y nos reunimos con Blanca y nos pusimos de acuerdo en todo, en el precio, en todo, en todo. Sí.
Y entonces llegó lo que ya les conté en el capítulo anterior, creo, que fue que este hombre, creo que es Gonzalo Pelayo, creo que es así, que hacía un programa de televisión en televisión española, creo que no. Y cuando yo llego allí, que estaba hablando con Javier Cerolo, él ya estaba montado todo lo de Luz Casal, y yo llegué cuando ya estaba todo montado. Y entonces me dijo, bueno, es que usted tenía que haber estado ayer aquí y tal y cual, y no sé qué. Digo, pero bueno, si el escenario es grande, tiene la parte alta donde está lo de Luz Casal y la parte baja que está vacía. ¿Qué más da? Poner ahí los instrumentos del grupo. Pues se puso en un plan, no sé. Yo, como soy una persona que le gusta poco ese tipo de debate, ni de peleas, ni de broncas, ni de nada de eso, digo, pues ok. Me fui a Arturo, que era un amigo mío, que se dedicaba a montar el sonido, y nos fuimos a Estudios Manzana, y allí, pues, no sé si fue con Alberto directamente, o con Javier, o con Carlos Más, que era el que estaba allí de técnico de sonido, me dieron las cintas de las bobinas. Y este Arturo tenía una Revox, y él bajó su Revox, la puso allí, probamos el sonido, perfecto, y dije, sí, pues vamos a actuar en la parte baja, no le vamos a tocar nada de lo que trae ustedes con Luz Casal. Y así fue la cosa. Cantó Beatriz, y aquello fue un éxito tremendo. Pero aparte de eso, estaba una pizzería que era, creo que era el La Gigi o algo así se llamaba, ¿no? Allí mismo en la Rambla, frente donde está el Gallo Rojo, allí en esa zona, estaba la pizzería, ¿no? Y allí, pues fuimos, que era la rueda de prensa con Luz Casal. Y yo llevé a Beatriz, porque era, digamos, la persona que era la telonera. Bueno, pues eso causó un poco de problema, ¿no? De que como que yo no había sido invitado, ni Beatriz, habíamos sido invitados a aquello, ¿no? Pero bueno, eso fue una cosa. Y la otra es que yo le estaba haciendo demasiada publicidad a Beatriz con respecto a lo que ellas hacían con Luz Casal. Digo, bueno, muy bien. ¿Qué quieren? ¿Que ya no la lleve más a las emisoras de radio? Es decir, yo es que aquello no lo entendía, pero bueno, uno tiene, cuando uno no es el que hace las cosas, las hace otra persona, pues uno accede, bien, perfecto. Y luego, a la hora del cobro, de la actuación, como no era el directo que nosotros habíamos pactado, porque se habían negado a que nosotros tocáramos ahí en vivo, porque les molestaba al equipo de Luz Casal, pues entonces aquellos los músicos, lo que hicieron fue el paripé de hacer que estaban tocando. Y entonces había como una cosa de no querer pagar lo que realmente habíamos pactado, ¿no? Pero al final pagaron lo que había pactado. Digo, ¿por qué no? No se actuó. Entonces, si nos hubieran dejado tocar, hubieran tocado los músicos, sin ningún tipo de problema, tal como habíamos ensayado. Pero ya digo que son todas esas cosas que suceden dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Son cosas que no se entienden. Y al final, tanto éxito tuvo la niña, ¿no? Beatriz, ya digo que con 11 o 12 años, no recuerdo bien, que Luz Casal me recibió allí, bueno, ya se sabe que aquellos son toriles, ¿no? De toros y tal, la plaza de toros. Me recibió y ella estaba pues con su toalla en la cabeza, metida la cara ahí dentro de las hojas de eucaliptus, ¿no? El vapor, que era lo que hacía, el enjuague que hacía para la respiración, para las cuerdas vocales, para los pulmones y tal. Bueno, pues una cosa que era interesante aprenderla, ¿no?
verla de una profesional, ¿no? Y entonces, pues hablando allí con ella, apareció la organizadora y dijo, ¿qué hace usted ahí y tal? Y Luz Casal le dijo, mira, no, es que yo le he llamado y estoy hablando con él. Está bien, está bien. Y se marchó. Y entonces, bueno, Luz Casal me dijo que ella, pues, hacía una cuestión, salía en televisión un orangután y un coche y una publicidad. Y quería que Beatriz estuviera con ella. Le había encantado lo de Beatriz, ¿sí? Y yo, pues bueno, pues pensé, digo, bueno, pues tuve una oportunidad para Beatriz muy grande, porque aparte de eso, yo ya había, digamos, buscado la manera de que Beatriz saliera en el programa Aplauso de Madrid, en televisión española, y nada, delante de la madre de Beatriz, llamé por teléfono, y me salió un individuo que no quiero decir su nombre, porque es que es mejor callarlo, el nombre, y me dio una contestación que realmente es de juzgado, pero bueno, yo. Y la propia madre de Beatriz lo escuchó. Y dije, mire, no, para mí, no sé. Bueno, colgué el teléfono y se acabó el asunto. Y se acabó el asunto. Y claro, seguir insistiendo en lo mismo no quiero. Lo doy por finalizado ese tema. Llegó Miriam. Con Miriam debutamos en el Club Náutico de Santa Cruz. Allí actuó Paulino, que era un ilusionista muy bueno. Paulino, y actuó Miriam allí con el grupo, con Javier Parada, claro. Javier Parada y Paqui Armas y tal. Estuvo allí en el Club Náutico, ya que yo gustó mucho. Gustó tanto que empezamos a actuar con Miriam. Y de hecho, pues nos llaman desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y nos piden que vayamos a Fuerteventura. Y en Fuerteventura allí actuamos. Estuvimos 2 o 3 días en Fuerteventura y actuamos allí. La cosa fue muy bien. Y yo tenía muy buen contacto con la madre de Miriam, ¿no? Que vivían pues en la calle Teobaldo Power, ¿sí? Ahí al lado de donde estaba el taller donde yo había trabajado de Grundig, ¿no? Reparando televisores, magnetofones y tal, de la época esa, claro, no de los que están hoy en la actualidad, sino en la época donde existía la lámpara PCL85, que era la que más averiaba en los televisores, y en los magnetofones, pues el gran problema era el limpiado de cabezas, y alguna cosita más que podía tener, ¿no? Para que no reprodujera de la misma forma. E iba a los bazares hindú, que ahí es donde yo conocí, y me conoció, claro, Yayi Rodríguez Alberto, ¿no? Bien. Pues después de Beatriz y Miriam, y bueno, primero Scrabble, ¿no? Scrabble principal, después Beatriz, después Miriam. Y después de ellas 3, pues empezó a llegar Gema y Rubén, que venía del grupo Arcoíris. Mari Blanca, la madre de Rubén, no sé la razón, no tengo la razón, ni la pregunté, ni nada, quería que trabajara conmigo. Pues estaba, vamos, el grupo Arcoíris a mí me encantaba, ¿no? Pero
ella optó por traerlo conmigo. Y entonces, pues, Rubén y Gema los puse juntos, monté un dúo con ellos en plan solista y además en mi cabeza pasaba a montar un grupo. Entonces allí mismo, en la Plaza Duji, allí conocí a Juanjo, hermano del batería que tocaba con el grupo La Época. Conocí a Juanjo, un chico extraordinario, además era el que imponía casi las cuestiones, ¿no?, del grupo. Estaba Juanjo, había una chica que también estaban, bueno, eran colegiales de allí, del colegio de allí de Duji, ¿no?, el centro escolar de Duji, casi todos, ¿no?, porque también había estado, creo que Raquel y Cristina allí también en ese colegio, creo, ¿no?, y Miriam y Beatriz, no sé, habían estado casi todas allí en el colegio de Duji, ¿no? Y bueno, pues de allí pues empezó a salir el grupo, salió Sandra, Juanjo, Sandra, enfrente del colegio estaba la Boutique Poppins y al lado la casa de Fátima Cabrera. Y allí, bueno, pues estaba el chiquito este, Jonathan, que había salido ya en un anuncio publicitario que se había hecho de Sorbe Polo para el grupo. También estaba el hijo de Adela Pestano, el hijo de Adela Pestano, y en un programa de radio que se hacía en Radio Club, que lo hacía Andrés Brito y Bene Fuente, pues yo iba al programa y allí pues conocí a Fátima y a su hermana Loli. Yo les dije del proyecto, los padres aceptaron y monté el grupo pensando en un helado que se hacía en Calice, que era fresinata con I latina. Y yo lo que hice fue quitarle la I latina y ponerle la Y griega. Y entonces dividí fresi y luego nata. Vale. Yo tenía cierta amistad con René, de Almacenes René. Hablé con él. Él me dijo que me dejaba tirar las fotos dentro de allí promocionales, porque ya con anterioridad, con René, había montado con el grupo Swings una entrega de camisas y firma de las mismas con el disco que habíamos sacado a la calle. El disco de Swing, como no paraba, Swing no paraba, ya digo, era requerido por todos lados. Pues allí, el grupo Swing, aquello lo atiborró. Pero no solo por el grupo Swing, sino porque también René regalaba camisas. Es más, hubo gente que se aprovechó de la situación y se llevó prendas que no tenían nada que ver con la camisa. Por eso René, cada vez que organizábamos alguna cosa en la tienda, todas las cosas las escondía y dejaba nada más que a la vista lo que iba a regalar. Y tenía allí un compañero de trabajo, que no me acuerdo ahora su nombre, que eso era un manita, pintando, arreglando, montando, bueno, hacía virguería. Pues con el grupo Swing allí hicimos, yo no quiero, aquello fue monumental, porque además era anunciado por Radio Club Tenerife, porque ya dije que Radio Club Tenerife se encargaba de promocionar a Swing de una manera bestial. Era una cosa alucinante, ¿no? Con la radio se fundió, sobre todo. Y luego la televisión española con el programa Video Show, y luego Contactos, con el tema Nada Más, de Cecilio del Castillo, otra. O sea, era una fuerza entre esos dos temas tremenda, ¿no? Tremenda. Y claro, yo
por ese contacto que tenía con Las Palmas de Gran Canaria, pues aquí empezamos a trabajar con estas chicas. Entró Tania, entró Carol, Gema con Rubén y el grupo Fresinata. Pero seguía con el rock, seguía haciendo cosas con el rock, pues seguía haciendo cosas con José Izquierdo, con Antonio Bello, con Peña, con Fafi, ¿sí? Seguía haciendo cosas. Nos llamaban de la Cisnera, de sitios que yo realmente ya he dicho muchas veces que yo empecé a conocer la isla de Tenerife al completo gracias a la música, porque yo no conocía sino los sitios principales, pero los sitios así, pueblos, barrios y tal, ni idea, ¿no? Y bueno, pues allí nos hizo una tienda como de heladería para que se sacara la foto el grupo Fresinata. Esas son las primeras fotos del grupo con Juanjo, Sandra, Jonathan no, Carlos, primero, el hijo de Adela Pestano, Carlos y Fátima, así, un chorro de fotos que nos tiramos allí, en René. Así era la mezcla que había. Y mientras todo eso ocurría, también este que está aquí, con sus problemas, digamos, personales, que los tenía, pues yo iba a mi bola, sí. Y mi bola era la intranquilidad. Lo mismo estaba allá, que estaba aquí, que estaba para arriba, que estaba para abajo. Siempre organizando cosas, moviéndome para tratar de subsistir, aunque la subsistencia mayor siempre dependió más de mi ex mujer que de mí, porque lo mío era, digamos, cortito, y lo de mi ex haciendo cortinas y edredones y todo eso, ¿no? Era muy superior a mí. Y eso, las cosas yo siempre he sido muy claro, ¿no? Se lo debo a ella. Ese mantenimiento en ese momento se lo debo a ella. Y claro, ¿qué ocurría? Pues que tenías que actuar en La Laguna, actuar en Los Silos, actuar en Buenavista, actuar en Weimar, actuar, bueno, para allá y para acá. Y surge, pues, lo que siempre surge, ¿no? Y es que a medida de que voy avanzando con el tema de los niños y los grupos de rock van quedando un poco, digamos, colgadillos, ¿no? Colgadillos, pero sin terminar con ellos, porque yo el rock, moriré con el rock, lógicamente. Conozco al grupo Expreso, unos chicos fenomenales. Y además entra a formar parte del asunto Televisión Tenerife, TVT, a través del señor Salamanca, el fallecido señor Salamanca de la Orotava, el que me empieza a dar unas posibilidades televisivas que ayudaban muchísimo, ¿sí? Que es cuando entonces Pedro Paz, un amigo, al que yo le hacía los festivales en la Cruz de Piedra, me dice: Paco, ¿por qué no te pones en contacto con Estefanía Hernández en La Recoba y podemos, bueno, más que podemos, puedes llevar a cabo
organización de eventos dentro de del mercado de Nuestra Señora de África. Y así fue el asunto. Y así fue el asunto. Y de ahí, pues, salió Esther Ovejero, salió el grupo INEM. Empecé a trabajar con ballet nuevo, porque el ballet principal con el que yo trabajaba en un principio, cuando se monta digamos, yo no le había puesto todavía el nombre al grupo, sino que iba con los nombres de cada persona, como por ejemplo el ballet Paquelo del Puerto de la Cruz, ¿no? Pero ya en ese tiempo pues ya empecé a trabajar por mediación del conocer a Lucía Luisa Ramos Vaquero, que era, digamos, la última reina del carnaval, que había salido en el Teatro Guimerá, que ya en el Guimerá no se volvió a celebrar más. Había salido reina del carnaval con Sergio García de director. Sí. Y yo, que ella vivía en la calle San Francisco, creo que fui yo el que me dirigí y hablé con ella. Creo que fue así, de esa manera. Y con ella empezamos a hacer cosas muy importantes dentro de la música, sin dejar el rock aparcado. Es decir, vamos a ver si lo puedo explicar. Seguía haciendo cosas rock mezcladas con la cosa infantil. Y dentro de la cuestión infantil tenía a los músicos de rock. Sí. Sí, era una mezcla que tenía y que así funcionábamos. ¿Sí? Los músicos de rock acompañaban a los niños en directo, y eso fue hasta que Valentín Álvarez y Cándido López me dijeron que había salido una cosa que se llama el karaoke y que ya los músicos, que prescindiera de ellos. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo voy a prescindir de los músicos? ¿Cómo voy a prescindir de los músicos? ¿Cómo voy a prescindir yo de Javier Parada, de José Izquierdo? Pero es que era increíble aquello. Era increíble. ¿Sí? Y claro, resulta que yo tenía que actuar un domingo y era un lunes cuando me dice Producciones, oye, no sé si se llamaba todavía, si se empezó a llamar ya Producciones Oye, o todavía era Valentín Álvarez y Cándido López. La cuestión es que me dicen un lunes todo eso que estoy diciéndole. Y yo me dije, bueno, ¿y ahora cómo cumplo yo esto? Y entonces fue cuando, como siempre, que soy un aventurero, se me cruzaron los cables. Sabía que Pepe González, que había trabajado en Música Canaria, tenía una tienda, Atlantic Music, en la calle Porlier. Me dirigí a él, le conté lo que pasaba y me dijo, mira, yo te puedo dejar este teclado y esa guitarra, una Gibson Les Paul. Una cosa, hablar de Gibson Les Paul es hablar de... Bueno, y yo le dije, bueno, ¿y cómo te pago yo esto? ¿Será? No sé, vamos a ver cómo te lo puedo pagar. Me dijo, no importa, llévatelo y ya me lo vas pagando. Bueno, pues ese mismo lunes, en mi casa estaban los dos aparatos. Aparte me había dado un libro para cómo tocar el teclado. En mi vida yo no había tocado sino en la Universidad Laboral de Sevilla la pandereta.
Y yo dije, madre mía, tengo que solucionar esto. ¿Y cómo lo arreglo? Si no puedo contar con los músicos. O si Izquierdo no podía, Javier Parada se fue para la península. Paqui Armas estaba, no sé si se había licenciado ya o no, no tenía a la gente. ¿Sí? En ese momento ya no tenía a la gente porque, lógicamente, ya los músicos no podían acompañar a los niños. ¿Sí? Así fue la cosa. Bueno, pues nada. Abro digamos, el libro de los acordes. Era un teclado de madera. No sé si se llamaba Kiwi, creo que se llamaba, o algo así, ¿no? O Kawi, ¿no? Y allí te explicaba cómo ponían los dedos. Y yo, con la mano derecha, empecé a tocar y me empezó a surgir una melodía. Y yo no sé si es que Dios me dotó de un oído especial, no sé. La cuestión es que yo, mirando aquello, iba poniendo con la mano izquierda los tonos y me salió la primera canción que compuse, se llamaba Arabia, que era el nombre de una de las madres de una de las integrantes del grupo Fresinata, ¿no? Bueno, esa fue la primera canción que compuse y yo dije, bueno, pues si me salió esto, ¿por qué no me pueden salir más cosas? Bueno, pues me pasé de lunes a viernes porque ensayábamos el sábado para poder actuar el domingo y había que montar los playbacks porque ya no existían los músicos, había que actuar en karaoke. Entonces yo, había una extranjera en el Sausal que tenía un Revo o algo así, Revo, o no me acuerdo la marca. Y le dije, bueno, usted me puede facilitar ese magnetofón para yo poder grabar. Y luego existía el otro problema. El teclado Kiwi no me daba las posibilidades de poder tener instrumentos, batería, bajo, saxo, esto y lo otro. Pues sí, me metí con la soga hasta aquí y me traje un Korg, K-O-R-G, y con el Korg y ese magnetofón y viniéndome ideas a la cabeza de letras infantiles, monté de lunes a viernes 100 canciones. No dormía, no comía, no bebía, no sé. Yo no sé. Lo que sé es que yo llegué el sábado y y estaban allí porque Antonio Bello vivía en la calle Polier. Y ellos estaban allí, claro, deseando echarme una mano, pero no podían actuar porque no había presupuesto para ellos. Y había que actuar en karaoke. Bueno, pues yo me presento en Casa de la Pestano con aquellos playbacks que había yo grabado ya viviendo en la calle Felipe Pedrel, y cuando los chicos me ven llegar allí con una guitarra sin amplificador y decirle, pónganse ahí. Había hecho también las letras en fotocopia. Imagínense la cantidad de letras que hice. Monumental.
tal. Hice una cantidad de letras increíble, ¿no? Sí. Y ellos con el papel en la mano, ensayando. Y además yo, que de baile, quitando el rock and roll que bailaba el Twist, el Madison, la Yenka, todo eso, más o menos, pues sí, bailar y tal. Pero hacer coreografía, pues yo les monté las coreografías. Y yo dije, ¿de dónde saco? Bueno, ensayamos el sábado y se actuó el domingo. Y se actuó el domingo. Y yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Bueno, pues cuando terminó el festival, nadie me dijo nada. Ni la empresa, ni Producciones Oye, o como se llamara en ese momento, ni los chicos, ni las chicas. Nadie me dijo absolutamente no, estamos descontentos, esto no nos gusta. Yo me quedé asombrado. Y yo dije, bueno, pues será que esto se me da, ¿no? Y empecé a hacer canciones y canciones hasta llegar a unas 1500, 1600 canciones, la mayoría infantiles, claro. Sí. Porque ya empezó a llegar gente y gente y gente, y yo, pues, el momento en que en el mercado de Nuestra Señora de África, pues yo, claro, siempre mi predilección por los grupos de rock, siempre, pues allí, cuando actuó el grupo INEM, por ejemplo, yo disfrutaba. Ellos tenían una canción que se llama Me quedo en Tenerife, que incluso la usé en una de las películas, en Rockeando, puse la canción, ¿no? Me quedo en Tenerife y otra serie de temas, ¿no? Que ahí fue donde yo pues contacté con David Correa y le eché una mano para que entrara a colaborar al principio, me imagino que después sería ya trabajador fijo, en Multitrack, que después, por la separación de José Izquierdo y Paco Chinea, Multitrack se lo llevó Paco Chinea y José Izquierdo montó Fan Disco. ¿Sí? Y luego, pues, habían una serie de ramalazos dentro de lo que yo hacía, ¿no? Donde surge la figura de Andrés Denis, Africuya, con música reggae. ¿Sí? Con música reggae. Y él me dice, bueno, ¿tú me puedes echar una mano? Sí. ¿Tú puedes conseguir un guitarra? Digo, sí. Yo ya tenía pues el contacto en el periódico Al Día con Fran, que trabajaba en administración. Y le dije, ¿a ti no te importa colaborar en esto? Y me dijo, ok, bien. Pues empezamos con él. Y Andrés Denis, eso era una figura. Que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Eso era una figura total. Venía con unas canciones en reggae, pero con letras canarias. Todo eran con letras canarias. Y claro, yo ya lo conocía desde el tiempo de Ocadila, ¿no? De Ocadila Reggae, un grupazo de reggae, ¿no? Tremendo. Bueno, pues, bien. Empiezo, digamos, con él a trabajar y digo, mira, yo no tengo capacidad económica como para lanzarte, ¿no? No tengo ninguna capacidad económica para eso, pero como yo colaboro con Fan Disco, con José Izquierdo, voy a proponerle que te acepte y ahí podrás grabar tus canciones y tal y emitirlas.
Y en principio José Izquierdo, pues, no se mostró muy interesado. Y yo, pues, me fui a Paco Chinea, y Paco Chinea me dio el ok, me dijo que sí. Y cuando ya me había dado Paco Chinea el ok, entonces José Izquierdo, que era mi jefe en aquel momento, me dijo, no, sí, tráete aquí a Andrés a Fricuya y lo vamos a hacer nosotros. O sea que era el tingo del tango, ¿no? Al final, pues, Andrés Denis se quedó con José Izquierdo y grabaron aquellas canciones que ya habíamos hecho nosotros en televisión, habíamos estado en las televisiones, habíamos estado cuando se estaba construyendo el auditorio, las piscinas, todo aquello. Habíamos estado allí con Miguel el Palmero actuando. Habíamos estado también en Teidevisión, sí, con Pedro, creo que sí era el presentador, sí. Habíamos estado allí también. E incluso anteriormente a eso había estado, porque también tengo que contar que una de las cosas importantes que yo iba montando era que con la gente más adulta que tenía dentro de lo que era ya moviéndose como colectivo, era hacer cosas más rockeras, ¿no? Y monté el grupo Oro Negro. Y Oro Negro significaba no que los cantantes fueran, digamos, cantantes de grupo, sino eran cantantes solistas que yo los metía en grupo para que aprendieran a cantar en diferentes tonalidades. Claro. Y se logró. Por allí pasó Lara del Mar, pasó Amalia Rodríguez, pasó Paco José, pasó Mara Ferrandi, el chico que estaba con ella, con José, ¿sí? Y tocábamos, pues, temas conocidos y temas propios, sí. Había una combinación de temas conocidos y temas propios. E incluso allí, en el mercado de Nuestra Señora de África, pues hicimos, digamos, cosas que se le ocurrían, por ejemplo, que no venían de mi parte, sino venían de Estefanía, que era el tema, pues se hicieron allí unos combates de boxeo a través de Valle, que era entrenador o árbitro, algo de eso, de boxeo. Se hicieron cosas allí que luego tuvieron una gran crítica, porque eran pequeñitos niños los que boxearon allí. Pero yo salía a cantar temas con Tere Melián, no la Tere Melián, porque hay dos Teres Melián. Tere Melián, que estaba en el ballet Shut Up, ¿no? Y Tere Melián, que es una cantante que sigue con su nombre ahí, porque la otra Tere Melián, no sé qué es de ella, ¿no? Ella entró a trabajar en el hospital como enfermera y creo que está ahí trabajando, ¿no? Y vamos, digamos que ya digo que abandonar el tema, no, porque además incluso el ballet Shut Up ya no se metía en esa música, digamos, más tirando a verbenera, ¿no? Sino que el ballet Shut Up se metía con música de Madonna, de Michael Jackson, ¿no? Y yo pues seguía, digamos, teniendo la misma onda. Y claro, también concurre el tema de mi segundo viaje. Y en ese segundo viaje es cuando yo ya tengo, creo que ya tengo 40 y tantos años, ¿no? Creo que tenía ya 40 y tantos años cuando yo hice el segundo viaje, que fue, creo que fue en 1994 o 95, por ahí, que es cuando estuve en el Cavern Club de los Beatles. Luego estuve
pasé por el pase de Calais, por el tren ese subterráneo, que pasé con aquello aquí. Vi todo aquel cementerio en Francia de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba allí. Luego en París ya conté que, bueno, llegué al Olympia y en el Olympia ya no quedaban entradas para ver a Franz Zappa. Y a través de cosas de casualidad, ¿no? Porque no es una causalidad, ¿no? No es una causa, sino una casualidad de que para un taxi era un Volkswagen, entró en el Volkswagen y el conductor resulta que era hijo de un republicano español. Y me dice, tú eres español, ¿no? Bueno, sí, lo pone en carnet de identidad que soy español, sí, yo nací en Canarias, en Tenerife y tal. Dice, sí, es que mi padre en la guerra civil, pues se exilió en Francia, bueno, y yo aquí, pues, como ves, me dedico al taxi y vamos, empezamos a hablar, nos relacionamos, ¿no? Y entonces le dije la circunstancia de que me llevara a la estación porque quería recorrerme todo aquello, todo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, ¿pero qué haces tú aquí en París, no? Y entonces le dije, mira, es que vine al Olympia, pero no quedan entradas para ver a Franz Zappa, ¿no? Y me dijo él, no te preocupes, que yo te la consigo. Bueno, perfecto. Me llevó un señor que tenían como aquellos que se ponían aquí en Tenerife con aquellos en aquella época que era un palo y luego tenían un redondel donde iban caramelos, chicles y tal y cual, y luego llevaban una especie de nevera de helado, que te vendían los cortes, 2 galletas, y en el medio metían con aquella cucharilla que metían dentro de aquella, digamos, no sé, era como un barreño, una cosa, ¿no? Recto, lleno de sal y de hielo en los laterales y el helado en el medio, ¿no? Pues era como casi parecido, pero este señor vendía postales, bolígrafos, vendía cosas así, ¿no? Como una especie de souvenir. Y entonces, bueno, pues que se apellida Peñalver, nunca me olvido de su nombre, Peñalver, le dijo a este hombre, ¿no? Claro, en francés, porque yo de francés, oui, oui. Y Messier, bueno, pues le dijo que yo quería una entrada para ver a Franz Zappa y que no la había conseguido. Y entonces aquel sacó un talonario allí y me dijo el Peñalver que su hija también quería ir y le iba a pagar él. Y le dije, no, pago yo, que me estás haciendo el favor. Y que tu hija venga también, venga conmigo y vamos a ver el espectáculo. Y entonces el señor aquel, que me dio su nombre, teléfono, bueno, de todo me dio, para que yo le enviara unas postales de Canarias, porque él vendía postales de todos lados. Y me sacó un bolígrafo y me lo puso así, y en el bolígrafo en un lateral se veía a Brigitte Bardot, ¿sí? Se veía Brigitte Bardot vestida, pero cuando le daba la vuelta aparecía en bikini. Y me dijo, bueno, yo le digo, te lo compro, te compro el bolígrafo. Le compré el bolígrafo y me dijo, no te olvides de mandarme las postales. Pero claro, yo me metí el papel que él me dio en el bolsillo
Y claro, al final se me perdió el papel e incumplí lo que le había prometido a este señor. Pero pude ver a Frank Zappa y ya les conté, ¿no?, que aquello me alucinó, porque cuando se abrió toda aquella cosa que habían puesto, ¿no?, porque el Olympia de París es rarísimo, ¿no?, tiene un set en el centro, bueno, es como un circo, una cosa rara, ¿no? Bien, pues cuando se abre aquella parte donde había como una especie de telón, aparece Frank Zappa sentado en un inodoro con los calzones medios hacia la rodilla, ¿no? Sí. Aquello fue, bueno, monumental, la gente, los gritos y claro, la actuación de Frank Zappa cuando sale aquel grupo, aquel directo fue tremendo, ¿no? Y esa noche pues ya me quedé allí en París, porque el señor Peñalver me permitió que me quedara en su casa. ¿Sí? E incluso pues ya tenía la dirección y tenía todo, y tampoco cumplí. Él me llevó al día siguiente allí a la estación y salí para Múnich. Y ya conté que yendo para Múnich, ¿no?, y hubo una señora al lado mío que llevaba allí una gallina y no sé, llevaba unas bolsas y tal. Y bueno, yo me senté al lado en aquellos trenes que tenían una ranura en el medio, ¿no? No estaba completo sellado, sino una ranura en el medio, y eso te dejaba el trasero hecho polvo, ¿no? Pero de repente aparece un sacerdote y se sienta en el banco que está enfrente y se dirige a mí y me dice, en español, me dice lo que me decía todo el mundo. Pues no sé por qué. Me veía en la pinta a mí que si era mexicano. Digo, no. Yo soy canario, de Tenerife. Dice, hombre, en Canarias, tú tienes que conocer, bueno, yo es que me reí por eso, ¿no? Me dijo, tú tienes que conocer a fulano de tal que vive en Tenerife. Dijo, oiga, que Tenerife no son 4 casas. Tenerife es muy grande. Si usted me da la dirección y me dice dónde vive, si es en un pueblo, si es en la ciudad, dónde es. Y por ahí empezó la conversación. Y entonces me dijo, como llevaba el pelo grande, me dijo, tú eres rockero, ¿no? Le dije, sí. Dice, ¿y eres católico? Digo, mira, yo soy católico hasta cierto punto, porque yo estuve en la Universidad Laboral de Sevilla. Y aquello era así, asado y yo por ahí no paso, ¿no? Soy católico porque mis padres me enseñaron a ser católico. Y creo en Dios, pero en ustedes poco, bastante poco. Creo, por ejemplo, en el padre Damián, ¿no?, que un señor que entregó su vida por los leprosos, ¿no? Gente que tiene una fe tremenda, ¿no? Y son dignos de respetar. Bueno, y dice, pues entonces a ti te tiene que gustar esto. Y me empieza a cantar Yesterday, el cura. ¡Wow! Y empezamos ahí a cantar canciones de los Beatles. Y cuando empezamos a cantar canciones de los Beatles, la mujer no se enteraba de nada, ¿no? Pero empezaron a llegar gente joven al vagón y allí se montó, vamos, hicimos el repertorio que conocíamos de aquella época de los Beatles. ¿Sí? Y contando historias de los Beatles y de actuaciones y le había dicho, ¿no?, que había estado en el Cavern Club y que aquello me parecía que yo aquí en Tenerife había visto sitios mejores, ¿no?, que aquello. Aquello era una especie de antro, ¿no? Yo, no sé, aquello tal como yo lo vi, me pareció que aquello era, no sé, no sé explicarlo. Pero bueno, en fin, llego hasta ahí
hasta el número 9, no. Y mañana pues será el número 10. Porque tengo muchísimas más cosas que contar, muchísimas más cosas que recordar, lógicamente, como ya les había dicho, ¿no? Que, bueno, que entran dentro del tintero en esa mezcla convulsa de un montón de cosas, de un montón de cosas, de un montón de cosas que se unen unas con otras y que yo, pues lógicamente, sigo siendo rockero, moriré rockero. Y claro, ocurren otras cosas más adelante, llegando a este año 2006, 2020, sí, 2026. ¿Sí? Es así. Pero claro, todo eso será en siguientes capítulos, como es lógico, sin olvidar nunca que empezamos en 1954. ¿Sí? Sin olvidar nunca eso. Y si hay alguna pregunta, que ya lo vengo diciendo, si hay alguna pregunta de alguien que se quiera enterar de algo en especial, aquí estoy para responderla, sin ningún tipo de problema. Si es que yo la viví, porque claro, si no la viví, pues lógicamente no puedo decir nada, ¿no? Claro. Y dense en cuenta de la cantidad de cosas que había en aquel momento y la cantidad de cosas donde se podían celebrar festivales, se podían celebrar bailes, eventos de todo tipo, ¿no? Y concursos y la radio y la televisión cuando empieza aquí y la que yo conocí en la península, todo eso, pues puedo darles a lo mejor pues a lo mejor de 10 preguntas a lo mejor le puedo responder 8 y 2 se quedan en el tintero porque no las recuerdo o porque no las viví. Pero bueno, ahí estamos y en el próximo capítulo pues ya les seguiré contando más aventuras a partir de lo que es Múnich en adelante. ¿Vale?